Bien, pues el objetivo del proyecto es generar un sistema para la concentración y control de todos los archivos que hay en la Consejería Jurídica del Archivo de la Nación. De entrada, el usuario debe poder crear un perfil donde va a crear un usuario, una contraseña, correo electrónico, teléfono de contacto y cargo según el área a la que esté adscrito. El sistema debe tener tres principales módulos que constan de consejería, de correspondencia, archivo de trámite y archivo de concentración. En el primer módulo, que es el de correspondencia, debe realizarse un registro de todos los documentos que de manera oficial que entran al archivo de consejería, tanto provenientes de otras instituciones, de otras dependencias, como internamente. Puede ser de otros módulos, de otros departamentos de ahí mismo de consejería jurídica. Se debe dar atención a esos documentos, a esos archivos, y una vez que se deleguen a las áreas correspondientes, se debe trabajar en el siguiente módulo, que es el de archivo de trámite. En el módulo de trámite ahí se encuentran tres submódulos, que son registro de expedientes, clasificación de la información y transferencias primarias. En el primero, que es registro de expedientes, el usuario va a capturar la información de los expedientes que se reciben. El sistema debe generar por default una carátula para esos expedientes, y el registro debe generar un inventario, un número de inventario. Ese inventario debe poder ser consultado tanto por fecha como por nombre, por sección y por número de serie. La clasificación de la información. Cada que caiga una solicitud o un expediente se necesita tomar captura de los datos. Además, se necesitan generar etiquetas para los expedientes que se reservaron. También se necesita generar un índice para indicar los expedientes que se encuentran reservados, y también se necesita generar un apartado donde se indiquen los expedientes que ya clasificaron, o sea que ya vencieron. Para el submódulo de transferencias primarias, una vez abierto el expediente al que ya se le dio atención y cuya vigencia en oficina haya vencido, se necesita transferir al archivo de concentración muerto para su resguardo, ya que llegó a su baja. En el módulo de archivo de concentración se tiene que tener un catálogo de todo lo que las demás áreas hayan transferido, y necesita emitir una alerta cuando un expediente haya cumplido su vigencia, para que el usuario sepa que debe darse de baja. También debe tener un apartado de consulta y préstamo para que los usuarios puedan ver desde sus cuentas los archivos que estén disponibles, y cuando seleccionen uno se le va a emitir una alerta al encargado de los archivos, y que le avisará que están solicitando un préstamo, y en automático se generará un vale de préstamo. Bueno, yo voy a hablar sobre la creación de las tablas. Como primera instancia, nosotros utilizamos lo que es la terminal, como podemos ver en la presentación. Esa solamente es una imagen como ejemplo. Y para hacerlo, pues es demasiado sencillo. Primero utilizamos lo que es la palabra create table, y ya usamos el nombre que le vamos a poner a esa tabla, a esa parte de la tabla. Después vamos a ver ya de haber creado el nombre de la tabla, vamos a empezar entre paréntesis todos los parámetros que va a llevar esa tabla, lo que va a conllevar lo que se va a introducir en esa base de datos, como por ejemplo en es el número de empleado, y después de eso tenemos que especificar qué tipo de archivo es, si es entero, si es char, si es varchar, y cuánto va a ocupar ese espacio. Por ejemplo, el número de empleado va a ocupar 10 espacios enteros. Después, seguido de una coma, seguiremos con el nombre, con otro parámetro que sería, por ejemplo, un nombre de usuario, y aquí en sería char, que es con 30 de espacio. Y cuando especificamos not null, eso quiere decir que no necesariamente necesita esa información que explicarla el usuario que va a utilizar esa tabla, que va a llenar esa tabla. La puede llenar como no la puede llenar, puede ser obligatorio o no obligatorio. Ya después de tiempo si lo dejamos en blanco es porque a fuerzas el usuario lo tiene que llenar. Ya después de haber llenado todos los parámetros que van a estar dentro de esa tabla, vamos a terminar con especificando que la primera va a ser la llave primaria,
¿Cómo lo vamos a hacer? Pues nada más poniendo las palabras primary key en inglés y en mayúsculas. Después de eso, entre paréntesis otra vez, vamos a poner cuál es la llave primaria. Cerramos paréntesis y ya con un punto y coma y esa es la creación de una tabla. Y así nos vamos con todas las tablas que se quieran crear en la base de datos. Bueno, yo voy a hablar sobre los registros de datos y la eliminación de los datos en una base de datos. Bueno, lo primero que se tiene que saber en la parte de registros es de que hay palabras ya reservadas y estas palabras son insert y values y bueno, también se tiene que saber que para realizar un registro exitoso hay como una fórmula, por decirlo así, donde se tienen que seguir ciertos pasos para que no te marque ningún error. Entonces voy a explicarla para que no haya ningún problema. Primero se tiene que poner insert into. Estas dos palabras van a ir en mayúsculas. Después se tiene que poner entre comillas la tabla a la que quieras insertar los datos. Y de ahí se tiene que poner el lugar a donde va. Por ejemplo, se pone entre paréntesis y entre comillas la columna 1, la columna 2. Igual, eso entre comillas, ¿no? Y luego se pone la palabra values, igual esto va en mayúscula, y esto va a hacer que sea pues el valor, ¿no? Lo que quieras poner. Y voy a dar el ejemplo. Queremos ingresar a la agenda, a una tabla que se llama agenda-telefónica ciertos datos. En este caso sería el de nombre y número. Y entonces iniciamos, ¿no? Insert into agenda-telefónica entre paréntesis nombre, número. Y de ahí se le pone values, y de ahí se pone lo que quieras ingresar. En este caso yo quiero ingresar el nombre de Roberto Geldres, perdón. Y de ahí pongo el número telefónico, que es 488 685 0. Y ahí bueno, siempre tienes que poner un punto y una coma para poder cerrar y que no te marque ningún error. Y bueno, para la eliminación de datos, de igual manera hay como una estructura y palabras reservadas donde ya se tiene que seguir para que no te marque ningún error. Y en este caso la forma básica, o bueno, la fórmula es delete from. Esas dos palabras dan mayúsculas y se pone entre comillas simple la palabra where. No, se pone entre comillas la tabla y de ahí se pone where. Y entre comillas se pone, comillas simple, se pone columna 1 igual a valor 1. Y bueno, dando el ejemplo es delete from, en este caso podría ser como agenda telefónica, where, la columna 1, por decirlo así, igual a el número telefónico, ¿no? Y así, y eso sería todo. Dentro de las bases de datos existen diferentes tipos de llaves, en específico dos, las primarias y las foráneas. Las primarias es un campo, grupo de campos que identifican una forma única, un registro. Ninguno de otro registro puede tener la misma llave primaria. Y estas llaves se utilizan para distinguir un registro con el fin de que se pueda tener acceso a ellos, organizándolos o manipular. En el caso de un registro de un empleado, el número que se representa en un ejemplo podría ser el siguiente. En este caso usamos nosotros el del usuario, en donde pedimos su nombre, su número, su contraseña, el correo, su módulo, teléfonos personales de contacto, el cargo y la antigüedad. Pero también hay otro que es el de concentración. Esta es otra llave primaria, donde tiene el catálogo, el entrance, el que es responsable, el número de equipos, su horario, archivos, fecha de concentración, muchos de estos. ¿Dónde entran las llaves foráneas? Bueno, estas son las que se ven entrelazadas aquí, de color amarillo y azul. Estas llaves son una limitación referencial entre dos tablas. Para que un campo sea una clave foránea, es necesario ser definido como tal al momento de crear la tabla. En el caso de lo que estábamos hablando ahorita, nosotros tenemos uno que se llama número de empleado y después se jala a la de concentración, en específico donde dice responsable.
Y sucede lo mismo con la que dice módulo, que esta se jala a la de catálogo. Estas se pueden definir en cualquier tipo de tabla de MySQL, pero únicamente tienen sentido cuando se usan tablas del tipo INOBD. Bueno, existen relaciones de diferentes tipos. El tipo de relación que se une en dos tablas dependerá de cómo estén definidos los campos relacionados. En la relación de uno o varios se crea una relación de como se dice, de uno a varios, sin importar los campos relacionados en esta clave principal. Esta relación es la más común. Cada registro de una tabla puede estar enlazado con varios registros de una segunda tabla.